Would Specs O'Keefe really risk his life by testifying against his former comrades in crime? Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Hoy vamos a ver 50 de las historias de venganza más dramáticas que han ocurrido de verdad. It's not revenge he's after. It's a reckoning. Pedro I de Portugal, el rey que se robó corazones, literalmente. Cuando el rey Alfonso IV ordenó el asesinato del amante de su hijo en 1355, subestimó la ira de un heredero con el corazón destrozado. Pedro quedó devastado por la pérdida de su Inés de Castro y juró venganza, por lo que, en cuanto subió al trono de Portugal 2 años después, se puso manos a la obra para cazar a sus asesinos. Logró capturar a 2 de los hombres que llevaron a cabo las órdenes de su padre, y en lugar de una ejecución estándar, exigió un castigo a la altura de su dolor. Ordenó que les arrancaran los corazones directamente de sus cuerpos, a uno del pecho y al otro de la espalda. El nuevo rey declaró fríamente que los hombres capaces de asesinar a una mujer inocente no tenían corazón. Boudica, la reina que quemó ciudades. Not only is it a physical assault on her body and the daughters' bodies, but it is also a psychological and religious assault on the entire culture of the Icena and the wider world of the ancient Britons. No se juega con las hijas de una reina. Cuando el rey de la tribu de los Icenos murió en el año 60 después de nuestra era, el Imperio Romano ignoró su testamento y se anexó inmediatamente su territorio. Para afirmar su dominio, los soldados romanos azotaron públicamente a su viuda, la reina Boudica, y agredieron a sus 2 hijas pequeñas. Mala idea, porque desataron una sed de venganza insaciable. Ella reunió a las tribus celtas vecinas y lideró una rebelión masiva contra las fuerzas de ocupación. Su furioso ejército se abalanzó sobre los asentamientos romanos y redujeron a cenizas lugares como Camulodunum, Verulamium y Londinium. Antes de que finalmente fuera derrotada, la aterradora campaña de la reina guerrera acabó sistemáticamente con unos 70,000 romanos y británicos pro-romanos. Boudica's rebellion was an extremely serious revolution in Britain. She had burned the 3 largest towns in Roman Britain, including the capital. She had inflicted some 70,000 casualties amongst the Romans and their supporters. La reina Tomiris, la gobernante que cumplió su promesa. Ciro el Grande pensó que podía burlar fácilmente al pueblo de los maságetas alrededor del año 530 antes de nuestra era. Capturó a Eparhápices, el hijo de la reina Tomiris, mediante una artimaña, y dejó atrás un campamento indefenso lleno de vino. Incapaz de soportar la humillación de su captura, el joven príncipe se quitó la vida. Devastada y furiosa, Tomiris le envió un escalofriante mensaje al conquistador persa, jurando, según sus propias palabras, darle su ración de sangre. Lideró a sus fuerzas en una feroz batalla, destruyó exitosamente al ejército enemigo y mató al propio Ciro. Tomiris cumplió su promesa y ordenó que le cortaran la cabeza para luego meterla en un gran odre lleno de sangre humana. ¡Qué heavy metal! Shaka Zulu, el rey que nunca olvidó. Yes. Through one simple act of innovation, he came to dominate all his enemies. It was that, but also the encirclement tactic. ¿Alguna vez quisiste vengarte de alguien que te atormentaba de niño? Shaka Zulu sí. Cuando era pequeño, él y su madre fueron exiliados de su comunidad por su padre, el jefe Zulu. Obligados a vagar, enfrentaron pobreza extrema y las burlas constantes de tribus vecinas como los Elageni. Shaka interiorizó esta profunda humillación y dejó que alimentara sus ambiciones. Tras convertirse en un brillante estratega militar y reclamar el trono Zulú, inició una despiadada campaña de venganza, rodeó a la tribu Elageni y los obligó a una sumisión total. Luego, identificó y ejecutó a cada persona que había insultado a su madre durante su doloroso exilio, estableciendo así su dominio indiscutible como jefe absoluto. Hey, what's up, babe? You rested? Yeah, I must have been tired. You was talking in your sleep last night. You always dream about Shaka Zulu? Jerónimo, la ira del guerrero apache. In his autobiography, Geronimo said, "I did not pray, I had no purpose left, and whenever I saw anything to remind me of my former happy days, my heart would ache for revenge." Un pacífico viaje comercial se convirtió en una venganza para toda la vida en 1858. Mientras el líder apache Jerónimo y sus hombres estaban en la ciudad, una compañía de soldados mexicanos atacó sin piedad su campamento. Al regresar a casa, descubrió que su madre, su esposa y sus 3 hijos pequeños habían sido asesinados. Con el corazón destrozado y ardiendo de furia, reunió un enorme grupo de guerreros para llevar a cabo su venganza, y durante las siguientes décadas le dedicó su vida a aterrorizar asentamientos
asentamientos mexicanos. Lideró incursiones audaces, les tendió emboscadas a soldados y sembró el miedo en las zonas fronterizas. Su implacable búsqueda de venganza transformó a un hombre de familia afligido en uno de los líderes indígenas más legendarios y temidos en la historia de Estados Unidos. Geronimo was against the white people. The other leaders tried to calm him down, but he wouldn't listen. He was always hyped up, I guess, and he was ready to go. They saw him when he raided. He just went ahead and killed people and ran off their horses. And it was Geronimo. François l'Olonnais, el pirata que odiaba a España. I think it'd be rather exciting to meet a pirate. Think again, Miss Swan. Vile and dissolute creatures, the lot of them. Algunos piratas roban por el oro, pero François l'Olonnais robaba por rencor. Comenzó su carrera como sirviente contratado, pero acabó dedicándose a la piratería y tras apenas sobrevivir a una emboscada del ejército español que acabó con toda su tripulación, juró venganza eterna contra el Imperio Español. Se hizo famoso por su crueldad sin igual y se ganó el apodo de la pesadilla de España. En un caso infame, aterrorizó a un grupo de soldados capturados al arrancarle el corazón a un prisionero y darle un mordisco, para luego amenazar a los demás con el mismo destino. Su odio implacable lo llevó a saquear ciudades coloniales enteras sin mostrar piedad por nadie que llevara la bandera española. Enrico Dandolo, la cruzada del Duc Ciego. La venganza es un platillo que se come 90 años después. Enrico Dandolo fue un gobernante de Venecia extraordinariamente capaz y según la leyenda los griegos lo cegaron durante una misión diplomática al Imperio Bizantino. Décadas más tarde, ya en sus 90, el Duc Ciego finalmente vio una oportunidad para vengarse. Los cruzados no podían pagar la enorme deuda que tenían con Venecia por la flota que Dandolo había construido para ellos, así que usó esa ventaja para fines políticos. Desvió la enorme flota cruzada directamente hacia Constantinopla, el corazón del Imperio Bizantino, y a pesar de su ceguera total, se paró en la proa de su galera para dirigir el asedio que finalmente saqueó la ciudad dorada y destruyó a sus viejos enemigos. La incursión de Doolittle. La venganza de Estados Unidos por Pearl Harbor. I don't like to use the word revenge, but sure. I mean, there was some revenge. That they wanted to get some back. You know, they were mad. El ataque militar sorpresa contra Pearl Harbor dejó a Estados Unidos tambaleándose en diciembre de 1941. El presidente Roosevelt quería contraatacar desesperadamente, tanto para hacerle daño al enemigo como para levantar la moral nacional. Y en un plan brillantemente temerario, los estrategas militares crearon una misión que parecía imposible. El teniente coronel James Doolittle lideró una escuadrilla de 16 bombarderos modificados desde la corta cubierta del USS Hornet, y en abril de 1942 bombardearon Tokio y otras ciudades japonesas importantes. Al quedarse sin combustible para regresar, la mayoría de las tripulaciones se estrellaron o saltaron en paracaídas sobre China y una terminó en la Unión Soviética. Aunque el daño físico a Japón fue relativamente menor, la venganza psicológica fue innegable y les demostró a todos que la nación insular era vulnerable a los ataques. You know, you reach out and you hurt us, we're coming after you. And you know what? There ain't a damn thing you can do about it. Octaviano, el heredero que cazaba asesinos. I dare say your work today will earn you immortality. How's that? I will be in all the history books. My killer's name, no doubt, will live on also. Se suponía que asesinar a Julio César salvaría a la República Romana, pero, en cambio, los conspiradores desataron la furiosa venganza de su hijo adoptivo y heredero, Octaviano. Al formar el segundo triunvirato junto a Marco Antonio, el joven líder inició una purga despiadada contra cualquiera que tuviera la más mínima conexión con el asesinato de su padre. Compiló extensas listas de personas a eliminar y ejecutó a miles de enemigos políticos sin un ápice de proceso justo. Finalmente, sus vengadores se enfrentaron a los principales asesinos, Bruto y Casio, en la decisiva batalla de Filipos en el año 42 antes de nuestra era, y ante la derrota prefirieron morir por sus propias espadas que rendirse. La despiadada búsqueda de venganza familiar de Octaviano no solo castigó a sus enemigos, sino que al final de cuentas le dio origen al Imperio Romano. You might not want to watch this. Lorenzo de Medici, la sangrienta conspiración de los Pazzi. And these two so the whole city can see them. You can die a soldier's death at the point of a sword. Ya sabes lo que dicen: si hay un escenario ideal para un golpe de estado sangriento,
es la misa dominical. En 1478 la familia Pazzi intentó derrocar a la dinastía Medici que gobernaba en Florencia. Unos asesinos atacaron brutalmente a Lorenzo de Medici y a su hermano Giuliano durante una misa, y mientras que Lorenzo escapó con heridas leves, Giuliano fue apuñalado hasta la muerte, justo en el suelo de la catedral. Esta traición desencadenó una venganza terriblemente rápida, pues Lorenzo movilizó de inmediato a los ciudadanos de Florencia, quienes cazaron a los conspiradores. En tan solo unas pocas horas, los miembros de la familia Pazzi fueron ahorcados públicamente en las ventanas del Palazzo Vecchio. Lorenzo, please do not do anything you will later regret. Hang them. Clovis I, el rey que amaba un jarrón. Según cuenta la historia, el gobernante franco Clovis I se quedó con un hermoso jarrón sagrado como parte de su botín de la guerra tras la batalla de Soissons. Sin embargo, un soldado muy terco se opuso a que se llevara más de lo que le correspondía, y en una impactante muestra de falta de respeto, golpeó el precioso jarrón con su hacha. Clovis se tragó su ira y se quedó callado todo un año. Durante una inspección militar, el rey finalmente enfrentó a ese mismo soldado y arrojó sus armas al suelo. Cuando el soldado, que no sospechaba nada, se agachó para recogerlas, Clovis le golpeó la cabeza con un hacha y declaró con frialdad: "Así le hiciste al jarrón de Soissons". El rey de Guyenne, el sabor de la hiel. In this museum, there are two swords, one representing success, the other failure. One belonged to the winner, Go Jian, King of the State of Yue. Durante el antiguo periodo de las primaveras y otoños, el rey Guyenne de Yue fue derrotado de manera contundente por el estado rival de Wu. Obligado a humillarse, pasó 3 años agonizantes como sirviente del rey victorioso Fuchai, pero cuando finalmente le permitieron regresar a casa, juró destruir a quienes lo habían capturado. Para asegurarse de no olvidar la humillación, dormía sobre un lecho de dolorosas ramas y lamía una vesícula biliar amarga todos los días. Mientras fingía seguir siendo leal, reconstruyó en silencio su enorme ejército. 10 años después, Guyenne lanzó un devastador ataque sorpresa, conquistó Wu por completo y obligó al rey Fuchai a quitarse la vida. Hablando de dedicación. In the war that ensued, Fuchai was brought to heel outside the gates of Suzhou, begging Go Jian for forgiveness. In vain. Go Jian was made of sterner stuff than that. Simon Wiesenthal, el implacable cazador de nazis. In his office at the Jewish Documentation Center, he keeps files on hundreds of fugitive war criminals. It is solitary work. Mientras que muchos sobrevivientes del Holocausto querían dejar el pasado atrás, Simon Wiesenthal, quien perdió a 89 miembros de su familia extendida, se prometió a sí mismo recordar este dolor. Tras sobrevivir a varios campos de concentración, salió de la guerra con una determinación inquebrantable de buscar justicia y le dedicó su vida a cazar a los criminales de guerra nazis. Con un sinfín de documentos y siguiendo pistas, Wiesenthal pasó más de 50 años rastreando meticulosamente a los nazis. Fue clave para localizar objetivos de alto perfil como Franz Stangl, Adolf Eichmann y Karl Silberbauer, el oficial de la Gestapo que se llevó a Anna Frank. He does find out from the man where he's working and his address. Stangl and his family are in Sao Paulo, Brazil. Las vísperas sicilianas. La rebelión nacida de un insulto. Solo hizo falta un insulto para desencadenar toda una revolución. En 1282 la isla de Sicilia sufría bajo el yugo opresivo del rey francés Carlos d'Anjou, y la inmensa tensión local finalmente estalló el lunes de Pascua frente a la iglesia de Palermo. Un arrogante soldado francés acosó descaradamente a una mujer siciliana casada, con un falso registro de armas como excusa para manosearla. Su esposo enfureció, sacó una daga y apuñaló hasta la muerte al soldado. Este acto aislado de venganza desencadenó un motín masivo de sicilianos furiosos que masacraron a miles de franceses. Los ataques lograron expulsar para siempre a los ocupantes. Alejandro Magno, el incendio de Persépolis. Truly Alexander could love like no other. But to betray him was to rouse a vast and frightening anger. Tras derrotar al rey Darío III y conquistar el imperio persa, Alejandro Magno hizo que su victorioso ejército fuera la magnífica capital de Persépolis. Sin embargo, la celebración no duró mucho.
Durante un fastuoso banquete en el que todos estaban borrachos, una persuasiva cortesana ateniense llamada Thais le recordó a Alejandro las atrocidades que los persas habían cometido. En concreto, le recordó la ardiente destrucción de Atenas a manos de Jerjes más de un siglo antes. Alimentando su deseo de venganza histórica, Thais convenció al conquistador ebrio de que tomara una antorcha encendida y en un acto de venganza definitiva, él y sus hombres redujeron a cenizas el grandioso palacio de Persépolis. Though in the end he treated most populations with magnanimity, it is these exceptions, Thebes, Gaza in Syria, and later Persepolis in Persia, and others, that are always remembered by those who hate Alexander and all he stood for. James Annesley, el verdadero heredero secuestrado. Your uncle's just told me he wants the profits of the trip made over to you to set you up for life, no less. ¿Imaginas ser el heredero legítimo de una enorme fortuna, pero que tu propio tío te venda como servidumbre? Esa fue la realidad de James Annesley. Su codicioso tío Ricardo quería desesperadamente quedarse con la vasta finca familiar en Irlanda, y cuando James era solo un niño, contrató a unos hombres para enviarlo a América como sirviente. Ahí sufrió durante más de 12 años antes de poder escapar y emprender su arduo camino de regreso a Londres. Armado con pruebas irrefutables de su verdadera identidad, inició una demanda muy sonada contra su tío y expuso los crímenes de Ricardo ante el mundo. Sin embargo, él utilizó su enorme riqueza para retrasar el caso en los tribunales durante años, y James murió en 1760 sin haber recuperado ni sus títulos ni su fortuna. Mr. Balfour, I tell you pointedly, you go an ill way for your own interests. My lord, we are both here to see justice done. Operación Neptune Spear, venganza por el 11S. Where was the last time you saw Bin Laden, huh? You know, when you lie to me, I hurt you. Los devastadores ataques del 11S sacudieron por completo a Estados Unidos y desencadenaron una persecución global a gran escala. Osama Bin Laden, el cerebro detrás de la tragedia, evitó ser capturado durante años escondiéndose en recintos secretos, pero las agencias de inteligencia estadounidenses se negaron a dejarlo pasar. Tras años de recopilación de información, finalmente localizaron su recinto secreto en Abbottabad, Pakistán. El 2 de mayo del 2011, el presidente Barack Obama autorizó un ataque militar encubierto. Unos SEALs de élite atacaron el complejo fortificado al amparo de la oscuridad y mataron al famoso líder terrorista. Osama! Nat Turner, La Rebelión. Sing praise in the assembly of the righteous. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. Let the high praise of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword in their hands to execute vengeance on the demonic nations and punishments on those people. Nat Turner buscó desmantelar los cimientos mismos de Estados Unidos. Nacido en una plantación de Virginia, creía que había sido elegido por Dios para contraatacar la brutal institución de la servidumbre, y después de experimentar lo que él interpretó como poderosas visiones proféticas, organizó meticulosamente un levantamiento secreto entre sus leales seguidores. En agosto de 1831, él y sus hombres iniciaron una sangrienta rebelión contra sus opresores, y rápidamente ejecutaron a unos 60 blancos de plantación en plantación. Aunque la rebelión acabó siendo aplastada y Turner fue ahorcado, su violento levantamiento sacudió de raíz al establishment sureño. Gavrilo Princip, el disparo que cambió el mundo. Painted by some as a terrorist who triggered the conflict in Europe, Bosnian Serbs consider him a hero, emancipating them from occupation. Es increíble cómo un auto descompuesto puede cambiar el curso de la historia. El Imperio Austrohúngaro controlaba Bosnia agresivamente a principios del siglo XX, lo que provocó un intenso resentimiento entre los serbios nacionalistas. Entre ellos estaba Gavrilo Princip, un joven estudiante apasionado que odiaba ferozmente a los ocupantes imperiales y en busca de venganza política se unió a una organización radical secreta dedicada a la liberación de Bosnia. En junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando visitó la tensa ciudad de Sarajevo y fue asesinado a tiros por Princip mientras estaba en su auto averiado. Este único acto de venganza fue la pólvora que desencadenó la Primera Guerra Mundial
y cambió el tejido mismo de la historia de la humanidad. Princip can't believe his luck. He has an opportunity to finish out what he started earlier that day. Billy the Kid, venganza para el jefe. Can I touch it? Please? You know, sir, I do admire you, and I sure would like to touch the gun that's going to kill Billy the Kid. Antes de convertirse en un forajido legendario, Billy the Kid era solo un joven peón que buscaba un nuevo comienzo. En el salvaje oeste encontró trabajo con un ganadero inglés llamado John Tunstall, quien trató al chico rebelde con respeto y amabilidad. Sin embargo, los empresarios rivales odiaban su éxito económico, y en 1878 contrataron a matones armados que asesinaron a Tunstall a sangre fría. Devastado por la pérdida y ardiendo de rabia, Billy se unió a una banda de justicieros llamada Los Reguladores, le juró lealtad a su mentor caído y persiguió sin piedad a los responsables. Su sangrienta búsqueda de venganza en la frontera desencadenó la violenta guerra del condado de Lincoln y consolidó su nombre en los libros de historia. William H. Bonney, also known as Billy the Kid, continued to ride, never leaving New Mexico. He was caught in Fort Sumner by the sheriff Pat Garrett and killed. Sources report that he was unarmed and shot in the dark. Número 30. Pedro el Grande, el esposo que dio el ejemplo. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilan, bring me his head. Pedro I, o Pedro el Grande como es más conocido, fue zar y emperador de Rusia a finales del siglo XVII y principios del XVIII. También era un hombre muy celoso. Pedro descubrió que su esposa, Catalina I, mantenía una aventura con su secretario, Guillermo Mons, así que en 1724, Pedro mandó arrestar a Mons por cargos de soborno y abuso de poder. Fue juzgado, declarado culpable y decapitado. Pero hay un detalle más espeluznante. Se dice que Pedro conservó la cabeza de Mons en alcohol y la exhibió en un frasco como advertencia. Incluso llegó a mostrársela con orgullo a Catalina. Si bien la historia de la cabeza encurtida no está definitivamente probada, muchos historiadores creen que probablemente se deba al interés documentado de Pedro por la anatomía y a los severos castigos. Look at it and see what happens to traitors. He promised to be merciful. Número 29. Pulan Devi, la reina bandida. La joven Pulan Devi fue víctima del sistema de castas indio, siendo obligada a soportar violencia sexual y opresión de clase. Esto resultó en la controvertida masacre de Memai en 1981. Pulan sufrió horribles abusos por parte de los hombres Thakur de casta superior en la aldea de Memai. Devi entonces tomó medidas directas contra los hombres y las estructuras que la habían brutalizado, asaltando la aldea con una banda y asesinando a 20 hombres Thakur en un tiroteo similar a una ejecución. El gobierno indio, profundamente avergonzado por la violencia, desencadenó una de las mayores cacerías humanas en la historia del país. Devi fue encarcelada durante 11 años, pero pronto se convirtió en una heroína popular local y más tarde en miembro del Parlamento indio. Número 28. Reinhard Heydrich, el hombre del corazón de hierro. Murder Heydrich. No. Assassinate Heydrich. Murder implies he has a life worth living. Considerado uno de los oficiales nazis más depravados, Reinhard Heydrich fue apodado el hombre del corazón de hierro y fue el principal organizador de la infame solución final. También se desempeñó como gobernador de los territorios checos, aplastando la resistencia mediante arrestos masivos y ejecuciones. Pero a finales de 1941, el gobierno checoslovaco en el exilio y las fuerzas especiales británicas decidieron asesinar a Heydrich para levantar la moral checa y demostrar que la colaboración con los nazis no quedaría impune. Planearon la Operación Antropoide y el 27 de mayo de 1942, dos paracaidistas emboscaron el coche descapotable de Heydrich en Praga. Uno de ellos lanzó una granada que explotó cerca del vehículo, hiriendo mortalmente a Heydrich. Murió por complicaciones una semana después. The point of the mission is to succeed, yes? I'm more worried that we haven't planned what to do if we are successful. What happens afterwards is not important. Número 27. El gran robo de Brinks. Specs se desquita. For 3 long weeks, Joseph Specs O'Keefe was on the witness stand, telling all he knew about the robbery. El 17 de enero de 1950, una banda llevó a cabo el mayor atraco en la historia de Estados Unidos hasta ese momento.
robando $2.7 millones del depósito de vehículos blindados de Brinks en Boston. El robo fue prácticamente impecable, dejando al FBI con pocas pistas, pero pronto crecieron las tensiones dentro de la banda, especialmente con su miembro Joseph Specs O'Keefe, quien no recibía su parte del botín, así que O'Keefe secuestró a un compañero de banda y exigió su parte como rescate. Tras el pago, la banda envió un sicario para matarlo. Sobrevivió al tiroteo y, harto del drama, decidió cooperar con el FBI. Su testimonio condujo a numerosos arrestos, tan solo 5 días antes de que prescribiera el caso. Their lawyers did their best to discredit the testimony of a Judas, which they characterized as self-serving and untrustworthy. But it was a hollow defense, and nothing was said to persuade the jury that they had not heard an accurate account of the famous robbery. Número 26. Hugh Glass, el hombre que sobrevivió a un oso pardo. He's afraid. He knows how far I came for him. Same as that elk, when they get afraid, they run deep into the woods. I got him trapped, he doesn't know it yet. La historia de Hugh Glass, aunque posiblemente exagerada, muestra la resiliencia del espíritu humano. Y sí, el factor motivador de la venganza. Glass fue atacado por un oso pardo durante una expedición de comercio de pieles y sus compañeros lo robaron y lo abandonaron. Luego, arrastrándose y cojeando, recorrió cientos de kilómetros de regreso a Fort Kiowa para vengarse de los hombres que lo habían abandonado. Perdonó al más joven, pues lo consideraba demasiado chico e infantil para matarlo. También localizó a John Fitzgerald, pero como ya era soldado, matarlo habría sido un delito punible con la horca. Sin embargo, le devolvió el rifle a Fitzgerald, le exigió $300 de compensación y juró matarlo si alguna vez dejaba el ejército. You came all this way just for your revenge, huh? You enjoy it, Glass. Número 25. Operación Ira de Dios. El gobierno que persiguió a los terroristas. We have 11 Palestinian names. Each had a hand in planning Munich. You're going to kill them, 11 men, one by one. En 1972, 11 israelíes fueron asesinados por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Este suceso conmocionó al mundo y se le conocería como la Masacre de Múnich. Así pues, el gobierno israelí lanzó la operación encubierta para asesinar a los responsables y vengarse. Se llamó Operación Ira de Dios. Este ataque fue aprobado personalmente por la primera ministra Golda Meir y supervisado por el Mossad, la Agencia de Inteligencia Nacional de Israel. Sus agentes recorrieron el mundo y asesinaron a varios objetivos clave a lo largo de muchos años. You killed them for the sake of a country you now choose to abandon. The country your mother and father built, that you were born into. You killed them for Munich, for the future, for peace. Número 24. Wyatt Earp, el agente de la ley que formó una cuadrilla. Well, let's hope he's got another miracle up his sleeve. If I know Ringo, he's headed straight for us. If they were my brothers, I'd want revenge too. Wyatt Earp era una de las figuras más famosas de la frontera estadounidense, inmortalizada en obras clásicas del cine y la literatura. Uno de los aspectos clave de su historia es la famosa Vendetta Raid, que tuvo lugar entre marzo y abril de 1882. La violencia entre los hermanos Earp y los forajidos cowboys del condado de Cochise en Tombstone, Arizona, y sus alrededores estaban en aumento. Tras el tiroteo en el OK Corral, Virgil y Morgan Earp fueron emboscados por los cowboys, lo que resultó en la muerte de este último. Wyatt formó entonces una cuadrilla para vengarse y se lanzó a asesinar personalmente a 3 cowboys que creía responsables de los ataques. La venganza consolidó la reputación de Wyatt como un intrépido agente de la ley y una figura mítica del viejo oeste. Número 23. Vlad el Empalador, el hombre que luchó contra un imperio. Bran Castle, billed as the last standing relic of a man some call Dracula. Probablemente conozcas a Vlad el Empalador como el hombre que inspiró a Drácula, pero su historia es fascinante en sí misma. Vlad vivió en una época violenta de inestabilidad política, y 2 elementos clave marcaron su camino de venganza. Fue tomado como rehén y maltratado por los otomanos, y los nobles valacos asesinaron a su padre y a su hermano.
Tras recuperar el trono en 1456, Vlad se vengó de la nobleza valaca, empalando a varios ancianos y obligando a otros a la servidumbre. También lanzó una guerra de guerrillas contra el Imperio Otomano y empleó tácticas psicológicas aterradoras, como exhibir públicamente miles de cadáveres turcos en el horripilante bosque de los empalados. No es de extrañar que se ganara una reputación tan temible. And he promised that he will return. That was his curse, and I will take revenge against those that they betrayed me. Número 22. Sven Forkbred, el vikingo que invadió un país. There's nothing I despise more than a traitor. En 1002, el rey Ethelred de Inglaterra, frustrado por la creciente presencia danesa en su país, ordenó una masacre de daneses residentes en Inglaterra. Esto se conoce como la masacre del día de San Bricio. Se dice que entre los muertos se encontraba la hermana y el cuñado de Sven, rey de Dinamarca. La masacre de su pueblo y su familia indignó a Forkbred, quien lanzó una serie de invasiones devastadoras durante la década siguiente. Sus incursiones fueron brutalmente salvajes y logró conquistar Inglaterra obligando al rey Ethelred al exilio y asumiendo su cargo de rey. Su breve reinado marcó la primera vez que un rey vikingo gobernó toda Inglaterra. Eso sí es venganza. If anything should happen to Svein, do I have your word? Número 21. Gary Plauché, el hombre que disparó al abusador de su hijo. I didn't know that Gary was standing there. I didn't recognize him. I was looking behind the TV lights to see who else was there. En febrero de 1984, el hijo de Gary Plauché, Jody, fue secuestrado por su instructor de karate, Jeffrey Doucette, y llevado a un motel en California, donde fue sometido a maltratos. El calvario terminó cuando Doucette permitió que Jody llamara a su madre, lo que provocó una redada policial y su arresto. Poco después, la policía escoltó a Doucette por el aeropuerto metropolitano de Baton Rouge. Sin que nadie lo supiera, Gary esperaba cerca de una hilera de teléfonos públicos. Al pasar junto a él, Doucette se giró y le disparó en la cabeza, a la vista de la policía y un equipo de noticias local. Sorprendentemente, Plauché nunca cumplió condena en prisión. En su lugar, recibió una sentencia suspendida, 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Did you learn anything from this? Just how much I love my children. Número 20. Marvin Heemeyer, el creador de Killdozer. Durante años, Heemeyer había tenido conflictos con gente de Granby, Colorado, incluido vecinos, funcionarios municipales y la prensa. Después de una última injusticia, vendió su propiedad y pasó 18 meses convirtiendo su excavadora en un arma. Heemeyer la reforzó con concreto y acero, instaló cámaras de video y ranuras para armas de fuego, y la llenó de suministros. En el 2004, condujo el vehículo conocido como Killdozer por Granby y destruyó las propiedades de quienes le habían hecho daño. He was upset that a batch plant was built next to his muffler shop. But no one expected this. Esto incluía el ayuntamiento, la planta de concreto y la casa del exalcalde. Nadie murió, pero se cree que Heemeyer causó daños por alrededor de $7 millones. Después de que la excavadora se atascara entre los escombros y sufriera graves daños, el conductor se quitó la vida. Did he actually say he was going to take a bulldozer and armor it? Well, he didn't say he was going to armor it. He said, I'm going to take a bulldozer and to the town. Número 19. Olga de Kiev, la santa que destruyó una tribu. En 945, Igor, el príncipe de Kiev, se enfrentó a la tribu drevliana después de que dejaran de pagarle tributo. Después de conseguir el dinero e irse, regresó para buscar más, pero el pueblo lo asesinó. Кто меня убьет? Зачем? Эх ты, месяц всего. Дурак. La esposa de Igor, Olga, asumió entonces la regencia de Kievan Rus. Los drevlianos enviaron varios grupos de representantes para aprovecharse del caos, pero ella los atrajo para luego asesinarlos. Después, fue a la tumba de Igor en territorio de los drevlianos para hacerle un funeral. Mientras la tribu presentaba sus respetos, Olga ordenó que los mataran. Сжечь город! И насыпать высокую могилу Игорю.
En el transcurso de un año, su ejército aniquiló a los drevlianos restantes e incendió sus asentamientos. Después Olga se convirtió al cristianismo y fue canonizada. Número 18. Julio César. De rehén a torturador. Certainly in relation to the commanders of the ancient world, their great thing really is to plan the overall strategy, to get the army to the place it should be, to choose the battlefield. Antes de convertirse en gobernante del Imperio Romano, Julio César viajó desde Roma, Italia, a Rodas, Grecia, para estudiar oratoria. Sin embargo, unos piratas atacaron y se llevaron al joven de 25 años para pedir rescate. Cuando César escuchó cuánto pedían por él, se rió. No porque fuera una cifra imposible, sino porque era demasiado baja. Your time is up, Roman. I'll fight one of you for another day. César les dijo que aumentaran sustancialmente la cantidad debido a su estatus. Durante los 38 días que estuvo ahí, amenazó a los piratas con crucificarlos, pero nadie le creyó. Después de su liberación, reunió un ejército y una flota. Encontraron a los piratas en la isla donde lo habían retenido. Los arrestaron y César cumplió su promesa de ejecutarlos a todos. Rome is waiting, Caesar. You are triumphant. Cornelia is waiting. As for Rome. Número 17. Ken McElroy, La venganza de Skidmore. If they catch somebody, and he's tried, and he's found guilty, would you feel that justice has been done? No. Durante décadas, Ken McElroy aterrorizó a la ciudad de Skidmore, Missouri. Fue acusado de cometer numerosos delitos, entre ellos robo de ganado, incendio provocado, crueldad animal y robo. También agredió a una menor de edad, con quien se casó después de un reinado de terror contra su familia e incluso haber asesinado a su perro. Do I believe that there was bad things that Dad did? Yes. He wasn't a perfect man by far. En 1981, después de apelar su condena por el intento de asesinato del comerciante local Ernest Bankamp, McElroy empezó a violentar a quienes apoyaban a su víctima. El pueblo estaba harto. Mientras McElroy estaba sentado con su esposa en una camioneta, recibió varios disparos mortales. Si bien hubo decenas de testigos del asesinato, nadie dijo nada, y hasta la fecha, el autor no ha sido identificado. Ironically, it was this shooting back here that led to the final shooting right here at the bar, a matter of 50 feet away. Número 16. Alan Ralsky, Venganza poética por el spam. Email will always surpass everything you've ever seen or heard about. Media, any kind of media, email is still king. A nadie le gusta el spam, ya sea por correo electrónico o postal. Claro, por cada cuponera que pidas te envían varios anuncios de productos que nunca utilizarás. Uno de los mayores ejemplos de este tipo de envíos fue Alan Ralsky. En su mejor momento, supuestamente enviaba 1,000 millones de correos electrónicos al día. Pero en el 2002 le concedió una entrevista a The Detroit News. Luego el artículo se compartió en línea, junto con la dirección de su nuevo hogar. La gente lo agregó a todas las listas de correo que pudieron encontrar, inundaron su casa con spam y lograron darle una cucharada de su propia medicina. Okay, I had to have made some kind of a dent by now. ¡Oh, come on! En el 2009, Ralsky fue sentenciado a 4 años de prisión por varios delitos graves, incluido fraude, spam y lavado de dinero. Número 15. Jean Duclisseau, lanzarse a los mares contra los franceses. Gentlemen, hoist the colors. No entendemos cómo no ha habido una película biográfica taquillera sobre su vida. Jeanne era una noble bretona francesa que estaba casada con Olivier Coq Duclisseau. En 1343 fue ejecutado por el rey Felipe VI de Francia por aparente traición. Después de mostrarle a sus hijos la cabeza de su padre, Jeanne vendió las propiedades familiares y comenzó su plan de piratería. Reunió barcos y el principal se llamaba Mi Venganza. Luego atacó embarcaciones francesas y ayudaba a los ingleses, y sus acciones le valieron el apodo de la Leona de Bretaña. Finalmente, los franceses hundieron a Mi Venganza y dejaron a Jeanne y a sus hijos a la deriva durante días, pero continuó en la piratería durante años. Número 14. Udham Singh, el vengador de una masacre. La masacre de Jallianwala Bagh sucedió en India en 1919. Los soldados británicos dispararon contra los manifestantes, asesinaron aproximadamente 1,500 personas e hirieron a otras 1,200. They've had their warning.
No meetings. Singh fue un revolucionario que luchó por la independencia de la India del colonialismo británico. Mientras estaba en Londres, Inglaterra, planeó su venganza contra Michael O'Dwyer, quien era el vicegobernador de Punjab durante el terrible suceso. En 1940, O'Dwyer, que tenía vínculos con grupos pro-nazis, estaba hablando en Caxton Hall y Singh entró con un arma de fuego escondida en un libro. Mr. Dwyer. Se acercó al funcionario y le disparó, acabando con su vida e hiriendo a varias personas más. Singh fue arrestado pero defendió sus creencias durante el juicio. Luego fue declarado culpable y ejecutado. Número 13. Genghis Khan, borrar un imperio de la historia. With his wife rescued, it was now that Genghis first emerged as the brutal mass murderer of history. En 1218, Genghis buscó comerciar con el vecino imperio Joresmita y envió a varios comerciantes. Sin embargo, el gobernador de Ottar, Inalchuk, que estaba relacionado con el gobernante Mohammed II, arrestó a la caravana por traición y los ejecutó. This was to be the complete destruction of an entire tribe. Con el objetivo de evitar una guerra y vengarse de Inalchuk, Genghis envió embajadores a Mohammed II. Uno fue ejecutado por el gobernante, mientras que los demás fueron afeitados y enviados de regreso. Entonces Khan se puso furioso. Tomó la mayor parte de su ejército y terminó con el ejército joresmita, incluido con Mohammed II. Los mongoles destruyeron las ciudades joresmitas y cobraron la vida de millones de personas mientras borraban un imperio de la historia. Миний төгсөлтөнд ор олон монголчууд хурлаа. Хүчтэй байхын тулд тэд намайг бүх Монголыг нэгтгэх хүсэлтэйг. Número 12. Las represalias por la liberación de Dachau. They didn't have food to eat. The weather was cold, wintertime, so they were gone. En 1945, los soldados estadounidenses que se acercaban al infame campo de concentración de Dachau no tenían idea del horror que iban a presenciar. En las semanas previas a la liberación, los prisioneros fueron enviados a Dachau cuando comenzaron a ocultar la evidencia de lo que había sucedido. Mientras Estados Unidos luchaba contra los soldados de la SS para que se rindieran, descubrieron miles de cadáveres amontonados, algunos en vagones de tren, y a los sobrevivientes extremadamente desnutridos y maltratados. The smell was horrible. We thought, golly, what is this? You know, somebody suggested that the Germans were using some kind of poisonous gas. Muchos de los soldados estadounidenses no podían entender las atrocidades y estaban llenos de ira. Los detalles exactos de lo que ocurrió son confusos. Sin embargo, se cree que los estadounidenses y algunos de los prisioneros acabaron con la vida de entre 35 y 50 guardias de la SS. Número 11. 47 Ronin. Vengar a su amo. He wants Kira dead, and his vision depends on organization and stealth. Una de las leyendas más famosas de Japón. La historia de los 47 Ronin está inspirada en la vida real. Después de que su amo, Asano Naganori, fuera obligado a cometer seppuku en 1701 por el despiadado Kira Yoshinaka, los samuráis pasaron más de un año esperando el momento oportuno hasta que las fuerzas de Kira creyeron que ya no eran una amenaza. Entonces, en 1703, atacaron la residencia de Yoshinaka y lucharon contra muchos de sus sirvientes. I take a vow before you. I will not rest until justice is done. Finalmente encontraron a Kira y le ofrecieron cometer seppuku, pero no pudo hacerlo. Entonces su líder, Oishi Yoshio, lo hizo por él y llevó su cabeza a la tumba de Asano. Cada Ronin fue sentenciado a muerte por su venganza, pero se les dio la opción de cometer seppuku, lo cual todos hicieron. They weren't corrupted by court life, and they were probably really rough country men who just would not take that sort of treatment and insult. Número 10. Pierre Picot, el verdadero conde de Montecristo. Just as God has freed it from my heart. And what has replaced it? Revenge.
El Conde de Montecristo es una de las mayores historias de venganza de la historia literaria, y aunque es una obra de ficción, se dice que el personaje principal, Edmond Dantes, estaba basado en un nombre real llamado Pierre Picot. Los amigos de este zapatero del sur de Francia del siglo XIX lo acusaron falsamente de ser un espía inglés. Después de años de servidumbre forzada, fue liberado y, tras una cuidadosa conspiración, asesinó a los 3 hombres que lo habían traicionado. Fue particularmente despiadado con Lupin, el hombre que se había casado con su ex prometida. Picot engañó a sus hijos para que llevaran una vida criminal antes de finalmente matar a puñaladas a su padre. How did you ever call yourself my friend? We were friends, Edmond. Número 9. Alejandro Alec Turner, el exesclavo que se vengó. Parecido a una versión real de Django, Alec Turner nació como un esclavo en Virginia, en una plantación de tabaco a mediados de 1845. A una edad temprana, la nieta del propietario de la plantación le enseñó a leer y a escribir en secreto. Sin embargo, finalmente fueron capturados y Turner fue brutalmente golpeado y azotado. Se pudo escapar al comienzo de la Guerra Civil y se unió al Ejército de la Unión. En 1863, regresó a su antigua plantación con su regimiento y él mismo le disparó a muerte a su antiguo capataz. Now, all you black folks, I suggest you get away from all these white folks. Not you, Stephen. Sobrevivió a la guerra y finalmente se instaló en una granja en Vermont, apropiadamente llamada El Fin del Viaje. Número 8. Nakam, los Vengadores Judíos. Es comprensible que muchas personas estuvieran insatisfechas con el resultado de los juicios de Nuremberg, en los que solo se acusó a 24 personas. Entonces se formó un grupo llamado Nakam, abreviatura de Dam Yehudi Nakam, o la sangre judía será vengada, con el objetivo de buscar su propia justicia. El grupo envenenó 3.000 hogazas de pan que se enviaron a un campo de prisioneros de guerra estadounidense, destinado a exmiembros de la SS. I don't know how many, but what I know is that the American Army has mobilized all the ambulances, and they had thousands. Según los informes, más de 2.000 prisioneros se enfermaron, pero para decepción del exmiembro de Nakam, Joseph Harmatz, no hubo muertes confirmadas. Según algunos miembros, el grupo originalmente quería matar a 6 millones de alemanes, envenenando el suministro de agua de las principales ciudades del país. To kill 6 million Germans, that's even insane to say that. Which 6 million? Where? How? Número 7. Frank Eaton, el hombre que vengó a su padre. Nacido a mediados del siglo XIX en Connecticut, Frank Eaton se mudó a Kansas con su familia cuando tenía 8 años. Por esa época, su padre justiciero fue asesinado por 6 exsoldados confederados. Un amigo de la familia le dijo a Eaton: «Muchacho, que la maldición de un anciano caiga sobre ti si no intentas vengar a tu padre». Frank comenzó a entrenar. Rápidamente se ganó el apodo del Pistol Pete y se decía que era más rápido con el arma que Buffalo Bill. Según cuenta la historia, logró buscar y matar a 5 de los asesinos antes de cumplir 30 años. Y el último, John Ferber, escapó solo porque murió antes de que pudiera encontrarlo. Número 6. Aaron Burr, el vicepresidente que ya había tenido suficiente. Hemos oído hablar de rivalidades políticas, pero nada parecido a esto. Tanto Alexander Hamilton como Aaron Burr fueron piezas importantes en el ajedrez político a principios del siglo XIX. Burr se había enfrentado a Thomas Jefferson por la presidencia, pero perdió, gracias en parte a la influencia de Hamilton. The choice between Jefferson and Burr fell to the House of Representatives, controlled by Hamilton's party called Federalists. Now, Aaron Burr had to make a very hard decision. Unos años más tarde, Burr se postuló para gobernador de Nueva York, pero los esfuerzos de Hamilton lo impidieron una vez más, ya que hizo una agresiva campaña en su contra. Harto, Burr, que en ese momento todavía era vicepresidente, retó a Hamilton a un duelo. La pareja se encontró en Weehawken, Nueva Jersey, y Hamilton resultó herido de muerte. Número 5. Buford Pusser, el sheriff que caminaba erguido. Yes, I was beaten and robbed on the Mississippi and Tennessee state line, and of course, the local law enforcement wasn't doing anything about it, and that's when I decided to run for sheriff on that.
Durante su tiempo como sheriff del condado de McNary, Buford Pusser libró una guerra personal contra el crimen, centrándose principalmente en la pandilla que operaba en la frontera entre Mississippi y Tennessee. Naturalmente, esto no le gustó a los criminales que hirieron gravemente a Pusser y asesinaron a su esposa desde un auto. Su búsqueda de venganza inspiró una trilogía de películas en los años 70 y una nueva versión en el 2004, protagonizada por Dwayne Johnson. I grew up in this town. People used to walk tall in this town. They wouldn't have traded the mill for a crooked casino. Aunque los detalles exactos no son claros debido al misterio y rumores, varios autores y autoridades locales han sugerido que Pusser participó en el asesinato de 3 de los 4 hombres a los que acusó de la muerte de su esposa. People are looking for maybe a hero type, somebody that stood up for the underdog. Número 4. Carl V. Erickson, el jubilado que guardaba rencor. La escuela puede ser una época difícil, especialmente si no eres considerado uno de los populares. Carl Erickson experimentó esto en carne propia cuando fue víctima de una broma cruel. Si bien los detalles exactos del incidente no están claros, sí implicó que se colocara un suspensorio en la cabeza frente a un grupo de estudiantes. Erickson culpó a Norman Johnson por la broma y llevó demasiado lejos la idea de que la venganza es un plato que se sirve frío. Esperó más de 50 años para vengarse. Enfrentó a Johnson y lo mató en su casa en el 2012. Ambos hombres tenían más de 70 años y Erickson recibió cadena perpetua por el crimen. Número 3. Jared Harris, el tatuador vengador. La prisión es un lugar difícil en general, pero para quienes han sido condenados por crímenes contra niños, es un infierno. En el 2006, Anthony R. Stackelman fue condenado a cadena perpetua tras agredir y asesinar a la joven Katie Coleman. Para ignorancia de los funcionarios, lo colocaron en la misma prisión que el primo mayor de su víctima, Jared Harris, que cumplía condena por robo. Por lo que los investigadores pudieron investigar, parece que arrinconó a Stackelman y con la ayuda de otros prisioneros, tatuó las palabras encontradas en la frente del asesino a la mañana siguiente: la venganza de Katie. Número 2. Lorena Bobbitt, la esposa que se negó a seguir siendo la víctima. I will wake up shaking and scared and I will have nightmares. Hemos oído hablar de matrimonios difíciles, pero este caso llamó la atención de la comunidad internacional. Según Lorena Bobbitt, durante años había sufrido diversas formas de abuso a manos de su esposo, y la noche en que finalmente estalló, él había abusado de ella. Esto fue el 23 de junio de 1993, una fecha que probablemente su ex esposo John Wayne Bobbitt nunca olvidará. My mind went blank. I could barely walk, could barely breathe. Mientras su pareja dormía, Lorena tomó un cuchillo de la cocina y le cortó el miembro, condujo varios kilómetros y lo arrojó en un campo. Fue encontrado después de una búsqueda exhaustiva y vuelto a colocar durante una operación de más de 9 horas. It took a long time to actually to get to where I am right now. It's really psychologically. Hey, aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Aku Yadav, el depredador ajusticiado por un grupo de mujeres. Durante más de una década, el gángster indio Aku Yadav, cuyo nombre real es Bharat Kalicharan, aterrorizó a los lugareños de un barrio pobre a las afueras de la ciudad de Nagpur. Agredió sexualmente a más de 40 mujeres y mató al menos a 3 personas. Después de que una turba incendiara su casa, Yadav hizo que la policía, que tenía en la palma de su mano, los arrestara para su propia protección. En respuesta, cientos de mujeres irrumpieron en la sala del tribunal donde se llevaba a cabo la audiencia de libertad bajo fianza y lo mataron a puñaladas. Las mujeres admitieron abiertamente su responsabilidad y aunque algunas fueron arrestadas, la policía finalmente dio marcha atrás y las liberó. ¿Alguna vez te has vengado de alguien? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.